¿Recordás cuál fue tu primera lectura de Elsa Bornemann? Contanos también tu experiencia y cómo seguiste a esta autora a través de tus lecturas. Sí, de chica debo haber leído muchas veces a Elsa Bornemann sin saber que la leía, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en Caramelos Surtidos, que era un libro por el que yo tenía como cierta devoción de chica, y de grande me enteré que uno de los cuentos era de ella, porque en esa edad por ahí no prestaba tanta atención en los autores, ¿no? El primer libro de Elsa Bornemann, el primer cuento de Elsa Bornemann que leí teniendo conciencia de que ella era la autora fue Mil grullas, que me impactó. Me impactó porque con oraciones así como muy simples, muy despojadas, me conmovió al punto de hacerme llorar. Y bueno, a partir de ahí, después la fui siguiendo, pero ya cuando yo me metí como autora de literatura infantil y bueno, fui llenando mi biblioteca de libros de Elsa Bornemann más clásicos, ¿no? Como Un elefante ocupa mucho espacio, el libro de los chicos enamorados, Billy Van Boodin. Creo que para cualquier autor de literatura infantil es una maestra impresionante. Y sobre todo en esto, a mí me enseñó que sin un vocabulario rimbombante se puede llegar al corazón del lector. Y no es algo que se encuentre muy usualmente, ni siquiera en la literatura infantil, ¿no? Estas oraciones tan sencillas, tan despojadas, pero al mismo tiempo tan profundas y tan poéticas. ¿Por qué crees que el terror es tan atractivo, tanto para los escritores como para los lectores? En palabras de Sófocles creo que es como muy gráfico esto. Él decía, para quien tiene miedo todos son ruidos. Y creo que el miedo nos genera eso, ¿no? Esa sensación de que pasan cosas alrededor, de que estamos participando, de que estamos involucrados en una situación. Si sentimos miedo es porque estamos participando y estamos como metidos en el asunto, ¿no? Por un lado eso, me parece que más allá de todo lo malo que genera o todos esos sentimientos por ahí desagradables que genera el miedo, también tiene esta parte positiva que es, bueno, estamos involucrados, ¿no? en la situación. Y además también el alivio que se siente una vez que pasó el miedo, que es como una chapa de esa misma emoción, ¿no? O sea, necesariamente después de haber sentido miedo nos sentimos liberados, ¿no? Creo que es muy gráfico lo que esta idea, si lo pensamos en función, por ejemplo, de la montaña rusa, que estamos arriba y estamos por caer en picada y probablemente estamos aterrados. La caída es pura adrenalina, pero lo que sentimos una vez que estamos abajo es liberador y uno se siente un superhéroe y quiero volver a hacerlo, ¿no? O sea, si para sentir esta emoción de terminar con el miedo tengo que sentir miedo, bueno, bienvenido el miedo, vamos a dar otra vuelta. Y creo que nos pasa eso con el género del terror y por eso nos gusta tanto contar historias de miedo y, ¿no? Esa cosa encontrada de que es una sensación desagradable pero que al mismo tiempo termina como en una risa compartida, ¿no? Con todo el grupo, esas anécdotas que se recuerdan a lo largo de los años. ¿Te acordás cuando nos juntábamos y jugábamos al juego de la copa? Y bueno, en ese momento era aterrador y con el tiempo pasa a ser una anécdota graciosa, ¿no? Danos 3 consejos para hacer que un lector se muera de miedo. Bueno, primer consejo, pintar una situación y un entorno familiar para el lector, para que se sienta identificado, que esté el personaje en una casa parecida a la suya, por ejemplo. Si le quiero meter por ahí una atmósfera un poco más terrorífica, no sé, lo puedo meter en un cementerio, pero de una ciudad conocida, de algo que el lector pueda reconocer. El segundo consejo justamente es esta atmósfera terrorífica, generar alguna circunstancia que perturbe al personaje, como ser si está en la casa que se corte la luz, que se desate una tormenta, si está en el cementerio que se pierda en el cementerio y no encuentre la salida. El tercer consejo, el elemento perturbador, ¿no? Esto de que, bueno, si está solo en la casa y se aseguró que están todas las puertas cerradas, que escuche pasos, por ejemplo, en la habitación de al lado. Y si está en el cementerio perdido, que una mano lo tome del tobillo, por ejemplo, ¿no? Algo sin tener la respuesta inmediata de qué es lo que está pasando, pero bueno, ahí tenemos el cuento de miedo. Ya me parece que con esos ingredientes puede salir algo.